Y bien, continuamos con más en las noticias Tampico. En este momento tenemos una interesante entrevista. Me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a quien es el director ejecutivo de Grupo Lister, y me refiero al químico Sergio Salazar Lozano, quien agradezco mucho que se encuentre con nosotros. Químico, un gusto saludarlo, muy buen día. Muchas gracias, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Pues sí, el día de hoy con la intención, de platicar un poquito sobre algunas de las cosas que hacemos nosotros en el área de microbiología en el laboratorio. Sí. Y bueno, de manera muy específica lo que hacemos localmente, ¿verdad? Por supuesto, aquí en la ciudad de Tampico. Nosotros, el área de, digamos, de microbiología, es un área muy importante. Nosotros aquí vamos a identificar, por ejemplo, las bacterias que causan o están provocando en algún momento una infección, ¿verdad? Sí. Ahora, tradicionalmente, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos ayeres, cuando un servidor estudió en la universidad, entonces, nosotros lo que hacíamos era que preparábamos unos medios, le llamamos, que básicamente, no es otra cosa que una especie de gel en donde uno le pone muchos nutrientes y cosas así, que son, digamos, muy propicios para que las bacterias crezcan en ellos y se reproduzcan y formen colonias. Las colonias no son más que conglomerados de bacterias que crecen juntos, ¿verdad? Una bacteria se divide y forma 2, 4, 8, 16, 16, 32, etcétera, etcétera. Se empiezan a multiplicar. Y empiezan a crecer y se van viendo como puntitos que van creciendo dispersos por el medio. Sí. Estos puntitos van a tener características que uno va a ver como si son de un color o no, dependiendo del medio, si se hace o no se hace un halo alrededor de la bacteria que creció. Si el medio tiene un indicador, va a virar de color el medio y algunas cosas así. Y en base a todas estas cosas, uno identifica y determina de qué bacteria se trata. Por supuesto, lo que podemos hacer es muy limitado cuando uno trabaja con tubitos, como lo acabo yo de platicar ahorita, porque uno puede hacer unas 9 pruebas bioquímicas de este tipo y entonces la resolución que uno obtiene pues es muy chiquita, ¿verdad? Entonces digamos que es la manera más tradicional, histórica, con la que podemos trabajar. Hoy día todavía hay laboratorios que lo realizan de este modo, ¿verdad? Ahora, nosotros desde hace un buen número de años lo que hacemos es, desde hace mucho tiempo, implementamos una metodología que en vez de hacer, digamos, 9 reacciones bioquímicas para hacer una identificación, tenemos la opción de realizar un número muy nutrido, 5 veces más reacciones bioquímicas más o menos. Así es, la tarjeta completa, porque esta tarjeta tiene 64 pocillos, en cada pocillo, digamos, se lleva a cabo una reacción distinta y en base a los resultados que ahí se obtienen, nosotros podemos hacer una identificación. Estos resultados pues son muchísimo más finos, por supuesto, que lo que se hace de manera tradicional. Pero ni siquiera este es el tema de hoy, tal vez en otra ocasión pudiéramos hablar de esto, porque lo seguimos utilizando en otros laboratorios, pero aquí en la localidad, nosotros tenemos y contamos con esta tecnología desde hace más de 3 años. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un equipo, se llama Malditof, ¿verdad? Y bueno, ni siquiera me voy a tomar la molestia de decirles todo lo que significa porque nos vamos a hacer bolas con el nombre, ¿verdad? Pero es básicamente una espectrometría de masas para poder nosotros identificar bacterias. Y voy a explicar muy brevemente cómo funciona de manera genérica, aunque no vamos a poder evitar uno que otro término de repente por ahí técnico. Claro. Básicamente lo que uno hace es cultiva las bacterias, las bacterias que crecen y podemos aislar en colonias. Nosotros vamos a tomar una muestra pequeña de cada una de estas, las vamos a colocar en una laminilla especial, se le pone una matriz, digamos que es como un reactivo, por decirlo así, que funciona como matriz, se introduce en el equipo. El equipo lo que tiene es un rayo láser especial, muy bien calibrado, que va a irradiar esta muestra, ¿sí? Y matriz. Esta energía del rayo láser va a pasar a la matriz y lo que va a hacer es que la matriz se ionice, forma iones y se cargue, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas cargas, porque están las moléculas colisionando por la energía que hay, van a pasar de la matriz a las proteínas de la bacteria. Cuando esto ocurre, se va a formar una especie de aerosol, ¿sí? Que va a subir, ¿verdad? Y al subir en el equipo, va a haber ahí digamos, un campo eléctrico, electromagnético de hecho, que va a proyectar estas moléculas iónicas ya cargadas hacia el interior de un tubo. Ese tubo está al vacío y entonces al final del tubo van a ser proyectadas y van a chocar contra lo que es un detector. Este detector va a medir la masa y la carga de cada una de estas proteínas bacterianas. Ahora, ¿cuántas proteínas bacterianas puede uno medir ahí? De cientos
a miles de proteínas bacterianas. Entonces, ¿A miles? A miles. Entonces, estamos de 9 a 45. Exactamente. Y ahora a miles. Y ahora a miles, ¿verdad? Okay. Entonces, por supuesto que la resolución que nos permite tener esto es órdenes de magnitud superior a lo que podíamos hacer en el pasado. Es más, a lo que podíamos hacer, podemos decirlo así entre comillas, al día de ayer, ¿verdad? ¿Grupo Lister dispone de este equipo? Nosotros lo hacemos así. Hay muy pocos instrumentos de este tipo en el país. Hasta y en el estado imagino que es el único. Hasta donde yo sé, es el único, al menos en un laboratorio privado, ¿verdad? Okay. Entonces, este es un dato importante porque nos permite identificar el género y la especie, pero también nos permite identificar, por supuesto, la cepa. Esto es interesante. Mira, el equipo del que te hablaba antes, ¿sí?, nos permitía identificar hasta alrededor de 400 bacterias. ¿Sí? El equipo del que te hablo en este momento, el Malditov, nos permite identificar mucho más de 1.500 bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estamos hablando que creció muchísimo esto, pero no solo esto, sino mucho más de 15.000 cepas podemos identificar. ¿Por qué? Porque cada bacteria contiene un buen número de cepas. ¿Sí? Imagino, químico, que esto permite resolver, y disculpe la ignorancia, ojalá que no haga mal el planteamiento, problemas de desconocimiento de infecciones. ¿De qué agentes están generando infecciones? ¿Estoy bien? Sí, y con un nivel de detalle muy superior a lo que podíamos hacer antes, ¿no? Okay. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un hospital, es importante porque nosotros podemos determinar no solo que se trata de la misma bacteria que a lo mejor pudiera tratarse de una infección nosocomial, sino propiamente si se trata de la misma cepa. O reportamos biotipo, le llamamos, ¿verdad? También. Y entonces, si se tratara de la misma, del mismo biotipo, lo podemos identificar y esto nos ayuda a rápidamente ver que hay un brote, por ejemplo, en un hospital, que son de las cosas que es importante detectar en el momento y tomar las medidas pertinentes, ¿no? Entonces, son algunos de los beneficios, pero evidentemente existen muchos. El tiempo de reporte es muy corto porque este análisis, una vez que se hace, está listo en minutos. Ahora, no nos podemos... Además, no exponencial, sino aparte rápido. Es muy rápido. Ahora, sí es importante mencionar, no quiere decir que con esto ya alguien nos dé una muestra y en minutos tengamos un reporte. No, tenemos como quiera que hacer todo lo demás tradicional que se tiene que hacer, es trabajar con seres vivos al final del día, cultivarlos, dejar pasar los días que les tome crecer, ¿verdad? Que normalmente hablamos de 24 a 48 horas, y luego algunas horas adicionales, muchas veces otro día más tal vez para aislarlas, y luego ya meterlas al equipo, y entonces ahí se nos van de 3 a 5 días normalmente, ¿verdad? En ese proceso, pero ya la identificación es muy veloz. Ahora, el antibiograma es otro tema. Aún a la fecha se está trabajando en que se pueda hacer por esta metodología. No es posible, se tiene que seguir haciendo todavía por la metodología tradicional, que tal vez en otra ocasión tengamos el tiempo para que la pueda yo explicar, pero de momento el día que se pueda hacer por esta metodología vamos a poder acortar al menos en 24 horas, ahora sí por completo, el reporte de estos estudios bacteriológicos, ¿no? Y bueno, químico, antes de despedirnos, creo que es importante destacar el hecho de que en Tamaulipas y específicamente en la zona sur se cuente en un laboratorio privado con esta tecnología. Sí, definitivo, ¿verdad? Y bueno, no solo eso, digo, a lo mejor... El privilegio de contar con eso. Pues sí, gracias. La verdad es que tal vez no hemos hecho muy buen trabajo en comunicarlo, porque me parece que esta tal vez sea la primera vez que hablamos de ello. Sí, sin embargo, ya tenemos... No lo había escuchado. Ya tenemos años, la verdad, haciéndolo. En ese sentido, fuimos de los primeros laboratorios privados del país en hacerlo. Y bueno, pues siempre tratando de estar a la vanguardia, ¿verdad? En este tipo de cosas que creo que se traducen en un beneficio de salud, pues para las comunidades a las que servimos. Incluso este equipo nos sirve de apoyo cuando tenemos identificaciones difíciles en otras ciudades, en Veracruz, en San Luis Potosí, en otras ciudades en donde nosotros también prestamos servicios. Cuando hay identificaciones, aquí generan el apoyo. Aquí generamos el apoyo, nos envían la muestra y se identifica a través de este equipo para darle más fineza al resultado, ¿verdad? Químico, se nos ha agotado el tiempo, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Hay una pregunta del público que a lo mejor no es derivado del tema, pero quieren aprovechar que usted está aquí. Nos dicen, ¿cuál sería la interpretación de un valor de 112 en una prueba de antígenos totales de COVID-19? Ok. Sería de anticuerpos totales seguramente, ¿verdad? Imagino. Ok, es importante así brevemente mencionar lo que se reporta, la magnitud que se reporta en este caso 112, es lo que nosotros llamamos una lectura de punto de corte. Cualquier resultado por encima de 1, en este caso, va a ser considerado positivo. ¿Qué quiere decir que sean 112?
Pues no es propiamente una cuantificación, ¿sí? Sí hay una correlación en cuanto a que entre más anticuerpos haya, más alto va a ser el punto de corte, pero no hay una relación proporcional necesariamente. Es decir, ese 112 no se traduce a X cantidad de miligramos de anticuerpo por decilitro o cosas así, pero sí es una lectura alta. De hecho, es una lectura alta. Quiere decir que hay presencia, en este caso, de anticuerpos y que específicamente por tratarse de un resultado de anticuerpos totales, son anticuerpos que van dirigidos contra la proteína S, son anticuerpos neutralizantes, son los anticuerpos que se estimulan, por ejemplo, con las vacunas, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Químico, le agradezco mucho que nos haya acompañado y en próximas fechas por aquí los hablamos. Claro, gracias. Al contrario, el químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister. Vamos a una pausa, volvemos con más en las noticias Tampico.